Por eso yo he encontrado esa persona que conoce los organismos internacionales desde adentro, que tiene una capacidad infinita de diálogo. Y por eso quiero presentarles a todos ustedes a José Luis Lupo. Bolivia necesita liderazgo, Bolivia necesita experiencia, Bolivia necesita gente que conozca el Estado y que sepa cómo cambiarlo. A Samuel lo conozco desde hace muchos años. Sé de su ética, de su moral, de su compromiso. Sentí que tenía que acompañar a Samuel en este enorme trabajo, un enorme trabajo que hay por delante, sobre todo porque los bolivianos necesitamos recuperar la esperanza. José Luis Lupo es uno de los líderes con mayor trayectoria política del país. Fue ministro desde los 30 años, ha servido en distintos gobiernos democráticos con firmeza y vocación de diálogo. Durante más de 3 décadas ha estado al lado del pueblo, enfrentando crisis, buscando consensos y trabajando por una Bolivia estable. Hoy, como candidato a la vicepresidencia por Unidad Nacional, da un paso adelante para reconstruir la confianza en la política y devolverle la dignidad a la función pública. Y esta tarde nos acompaña vía Zoom José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia, compañero de fórmula de Samuel Doria Medina, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, José Luis, bienvenido al programa. Gracias por tu tiempo, por este momento importante para que la gente en todo el país pueda conocer un poco más acerca de tu persona, no solamente como profesional, sino también el perfil como hombre, como boliviano que tienes y lo que tienes, por supuesto, para ofrecer a una candidatura. Y por ese lado quisiera empezar, por favor, José Luis, y la primera pregunta sería: se ha hablado mucho acerca del perfil como profesional de José Luis Lupo, un hombre de números, un hombre de economía, que conoce del servicio al Estado, de la función pública, que ha trabajado en los organismos internacionales. Pero ¿qué es lo que te lleva en este momento a aceptar la invitación de Samuel Doria Medina a la candidatura a la vicepresidencia? ¿Y qué crees que es lo que tú puedes aportar desde la vicepresidencia al país? Muy buenas tardes, un cordial saludo a toda tu audiencia, Daniel. Mira, en realidad esa pregunta fue la que me hicieron casi toda la gente cercana con la que consulté tras que Samuel me hizo esta oferta, esta propuesta que me honra y que no estaba tal vez en mis planes de vida inmediatos, pero que todo el mundo me preguntaba por qué, después de estar 23 años en organismos internacionales, en varios lugares de América Latina, en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, en Colombia, etcétera, trabajando en puestos muy importantes que me dieron muchísima experiencia, y después de haber tenido una función pública que también aquí en Bolivia hasta el 2002 bastante intensa, fue justamente eso, justamente el poder decir que puedo todavía contribuir al país y que puedo estar en algo que es muy relevante, porque veo que el país se está yendo derecho al precipicio. No hay posibilidad alguna de que esta crisis se resuelva si no hay un cambio de gobierno. No hay posibilidad alguna que enfrentemos los fundamentos económicos y resolvamos los problemas que hoy le acojan, la gente se queja de dólares, de combustibles, de precios, etcétera, si no hay un cambio profundo. Y este cambio profundo lo tiene que dar la gente a través de confiar en algo, confiar en alguien. Y es así que salió la posibilidad de conformar un binomio de la responsabilidad, de los técnicos, de los solventes y fundamentalmente de la capacidad para poder revertir esta situación, que además no hemos tocado fondo. Es una situación en la que estamos cayendo en caída libre, literalmente, y que está acongojando a gran parte de los bolivianos. Es por eso que me siento completamente honrado de poder servir de nuevo a mi patria y poder trabajar en esa dirección a través de varios conceptos. El primero, la unidad. La unidad es fundamental, hay que seguir construyéndola, hay que seguir trabajando en ella y hay que seguir produciendo un espacio político capaz de derrotar al MAS. Segundo, las relaciones, es decir, encontrar la forma de que podamos salir de este hueco en el que nos ha sumido el MAS
a través de ayuda internacional, organismos internacionales, pero sobre todo elaborando un programa económico realista de estabilización, de consolidación fiscal y de recuperación en Bolivia. Por eso es que estamos acá y estamos dispuestos a enfrentar este desafío. José Luis, una de las bases de la campaña de Samuel ha sido los 100 días para solucionar la mayoría de los problemas que en este momento fuertemente aquejan al país. Entre ellos la crisis económica, el más importante y el que tiene a todos con el grito de Jesús en la boca. Y la mayoría de los economistas, cuando se refieren a este tema, hablan de soluciones que son duras y de soluciones que son a largo plazo. En tu experiencia, desde tu entender, ¿se puede solucionar realmente en 100 días estos conflictos? ¿Cuáles serían estas decisiones duras que se tienen que tomar y si estarían dispuestas a transparentarlas a la población? A ver, el origen de todo este problema que estamos viviendo es se han dilapidado los recursos del Estado. Nunca hubo tanta plata en Bolivia, producto de la exportación de gas a Brasil, a la Argentina, las reservas internacionales, reestructuración de la deuda, todo lo que se hizo en el pasado antes de los gobiernos del MAS. Todo esto se lo echó por la borda, hubo un despilfarro de recursos que nos llevó a crónicos déficits fiscales y cuando ya no hay más plata, cuando ya no hay más dólares, empieza a desordenarse toda la economía y la cosmética que le pusieron no sirve para poder seguir aguantando la economía. ¿Qué son los 100 días? Los 100 días son el plazo que nos damos para poder revertir la caída libre en que está la economía hoy día. Es decir, no hemos tocado fondo, siempre hay posibilidad de estar peor y eso es lo que está ocurriendo. En 100 días tiene que haber un cambio profundo, una nueva confianza en el gobierno, un programa de estabilización, tiene que haber recursos de liquidez para afrontar la demanda de dólares y tiene que haber recursos para poder garantizar la provisión de combustibles. De esta forma la gente vuelve a confiar, el aparato exportador empieza a recuperarse, los dólares vuelven acá y existe un programa serio que va mucho más allá de los 100 días, son años de recuperación, de reformas estructurales para atraer inversiones privadas, locales y extranjeras. Pero estos primeros 100 días tienen que basarse en crear un fondo de estabilización y liquidez suficiente para poder enfrentar esta coyuntura y dejar de desangrarnos. De lo contrario, no hay paciente que aguante si la hemorragia va a este ritmo como está yendo hoy. ¿Cómo se trae esos dólares al país? ¿Cuál sería la primera fuente de ingreso de dólares en el plan que ustedes tienen? ¿Y qué es lo que tendría que pasar con el cambio oficial del dólar? El cambio oficial del dólar ya no existe. Ese es un delirio, es algo que nadie tiene acceso, no existe un dólar a 6.96 y lo que está ocurriendo es que encima de todo hay un proceso especulativo que hace todos los días subir el dólar paralelo que tampoco existe a través de un mercado de USDTs, de dólar cripto, que marca de alguna forma el precio de la divisa en Bolivia. Pero el problema es no cómo se trae eso. No hay forma de traer si no hay confianza. La única forma de presentarnos al mundo es con un cambio profundo, con un programa económico serio, sostenible, que le diga al mundo, sabe que necesitamos apoyo de inmediato para poder evitar que se siga desangrando la economía boliviana. Y cuando existe confianza, entonces en un programa boliviano, se acude a los organismos y les dice, me tienen que ayudar a reestructurar la deuda, a darme liquidez para poder salir. Pero para eso hay que demostrar que somos serios, que somos viables y que tenemos un programa sostenible en el tiempo. Y eso solo lo puede hacer un nuevo gobierno con suficiente gobernabilidad para demostrar al mundo de que este es un país serio y que es merecedor de esa confianza. José Luis, una de las características que resaltaba Samuel al momento de presentarte era la capacidad que tenías para dialogar con diferentes sectores, que es parte del trabajo que has realizado en diferentes organismos internacionales. Y al comenzar esta entrevista hablabas del trabajo que se viene todavía antes de las elecciones, de generar esa unidad que está esperando mucha gente. ¿Parte de lo que vas a hacer implica eso? ¿Hablar con otros frentes políticos que aún están en carrera? Desde luego que sí. El proyecto de Samuel es un proyecto de base amplia, es un espacio político democrático de centro en el cual caben absolutamente todos los bolivianos y necesitamos de todos los bolivianos. No hablo solo de partidos, de frentes, sino de sectores, de gente. Entonces es un proyecto de puertas abiertas para recibir todo el apoyo posible y está demostrando que este proyecto de centro político en el país es viable políticamente para derrotar al MAS. Es la única manera de hacerlo. Entonces, el producir la unidad
para poder ver nítidamente cuál es el candidato mejor posicionado para lograrlo, es un trabajo que lo vamos a seguir haciendo todos los días. Y si los políticos finalmente no dan la altura para poder lograr este proceso, va a ser la gente quien decida a través de su preferencia electoral, aún antes del voto, para ver nítidamente cuál es ese candidato que es este proyecto de unidad. Ese es uno. Y después de las elecciones, sin duda, que va a ser un trabajo muy arduo de también, no voy a decir negociación, sino básicamente de demostración de que este proyecto tiene un programa económico que debe ser apoyado en el Congreso para poder darle gobernabilidad y poder hacer las reformas que el país necesita. José Luis, por favor, antes de la última pregunta, quiero mostrarle a la gente los siguientes cuadros para conocer un poco más acerca de las características del candidato a la vicepresidencia, compañero de fórmula Samuel Doria Medina, y algunos de sus datos personales. José Luis Lupo Flores, ahora candidato a la vicepresidencia, 63 años, nacido en Valle Grande, es de Santa Cruz, cruceño, economista, además de político. Continuamos revisando información acerca de su trayectoria política. Fue ministro de Desarrollo Económico en 1999. Durante el gobierno de Hugo Banzer, en el 2000 asumió como ministro de Hacienda. En 2001 se desempeñó como ministro también de la Presidencia. En 2002, ministro de Gobierno. Y ahora busca la vicepresidencia en el gobierno de Bolivia. Para despedirnos, por favor, José Luis, y terminar, esta pregunta se la he hecho a todos los candidatos con los que hemos tenido la posibilidad de conversar en este programa para conocer un poco más el lado humano, el lado de José Luis Lupo como persona, conocer tus virtudes y saber cuáles son tus virtudes. Dice mucho de un hombre, pero dice mucho más reconocer cuáles son tus defectos. ¿Cuáles son los defectos de José Luis Lupo? Bueno, tengo muchos como cualquier persona. Trato de ser lo más paciente, pero no siempre lo logro. Me desespera y creo a veces tengo mucha ansiedad de lograr resultados. Soy una persona bastante tosuda, me tienen que demostrar con datos las propuestas y las hipótesis. Y obviamente soy como todo humano, también soy vulnerable a los errores. Trato de evitar, trato de no precipitarme. Creo que tengo la edad suficiente como para poder ser más reflexivo y poder mirar las cosas con mayor paciencia y con mayor detenimiento que lo hacía en mi juventud. Tengo más experiencia, tengo más conocimiento y ya soy no solamente padre, sino abuelo, y el tiempo nos educa. No tengo cómo tener canas porque no tengo cabello, pero bueno, si lo tuviera obviamente estarían ya blancos. Entonces tengo la capacidad de racionalizar eso y de autocontrolarme. Sin embargo, como todos, como te repito, cometemos errores y tratamos de enmendarlos. Gracias, José Luis, por tu tiempo, por haberle hablado al país acerca de este proyecto, y estaremos atentos, por supuesto, a los próximos pasos que vayan a dar en la campaña. Muchas gracias a ti y un saludo cordial. Hasta luego. Y atención, porque en los próximos días también se tiene previsto el día de hoy que se vaya a presentar el compañero de fórmula, por ejemplo, de Manfred Reyes Villa. Lo propio irá a suceder en los próximos días con los otros candidatos. Y todo eso usted lo va a conocer aquí en la Red 1 de Bolivia. Continuamos con más en el programa.